ni tan grosero ni tan desagradable. Seguramente él no sabe que se aprobaron algunas cosas fundamentales. En primer lugar, una ley de defensa del consumidor, que posibilita que cada uno de nosotros se sienta protegido frente a los monopolios. Y una cosa que tampoco ha salido y me parece sustantiva, que los hijos y familiares de desaparecidos, hermanos desaparecidos, no se vean obligados al servicio militar. Yo estoy seguro que esa información no es pública, no es generalizada, y son resoluciones tomadas por el Congreso. Mejoremos lo malo, pero no generalicemos. Ni tapemos lo bueno. Joven. Sí, pero volvamos al tema, si les parece, de la representatividad. Yo creo que... De la interpretación. Claro, representatividad es otra cosa. El diputado Rodríguez empezó, tal vez porque llegó tarde y no pudo oír lo que usted dijo al principio, que también había un problema de representatividad. Porque tal vez el problema sea que los mandatos de estos diputados sean ficticios, porque si bien la Constitución prevé un sistema parlamentario, no prevé una ley electoral como la que tenemos, que hace que un diputado llegue al poder por obra y gracia del jefe de su lista, de un puntero, de una interna que por lo general transcurre en un ambiente escandaloso, porque eso es lo que pasa siempre en las elecciones internas. Entonces, forman una clase política apartada del pueblo que se dedica como profesión a la política y, por supuesto, no está capacitada para gobernar, nos lleva al caos en el que nos encontramos y hace que los únicos beneficiarios sean personas como el diputado Zamora, aquí presente, que aprovechan toda esta situación para acentuar su prédica socialista y llevarnos a un sistema del que el mundo ya querría estar saliendo. Pero a Zamora lo votó la gente, me parece que tiene que saber. Sí, ahora, si me permitís, muy brevemente me permitís contestar. Que Zamora fue aludido. No, Te defiendo, Zamora, porque me parece que es así. Una aclaración, fue público, tuvo mucha notoriedad las internas de la Izquierda Unida en la cual nosotros fuimos elegidos. Fueron la primera vez que en la Argentina se realizaron internas abiertas, es decir, en las cuales participó todo aquel que, aún no siendo afiliado, tenía alguna simpatía con el programa, pero no quería afiliarse y quería sí intervenir para elegir al mejor candidato de la izquierda. Fue un ejemplo por lo menos fue un avance en la democratización de las internas, en la transparencia sin ninguna duda, porque fue de una publicidad. No hubo ningún incidente en la campaña, lo invito a quien recién hizo uso de la palabra que mencione algún incidente en la interna de Izquierda Unida, porque yo tengo el orgullo de haber sido elegido allí. Me votaron después en las elecciones a mi partido, y yo encabezaba la lista, 300 y pico de mil, la mayor parte de trabajadores porque fueron mesas obreras en las concentraciones obreras del Gran Buenos Aires. Sí, para mí es un gran orgullo que ese número de trabajadores haya pensado que yo era el que mejor lo podía representar en el Parlamento. En cuanto a que, sobre la base de la crisis y la miseria que veo, hago prédica del socialismo, tiene razón, efectivamente. Hago prédica del socialismo frente a la miseria y la brutalidad del capitalismo. Frente a un ministro como Dromi que dice, estamos arrodillados frente al Fondo Monetario, me siento orgulloso de pertenecer a un partido que desde hace varios años viene diciendo, tenemos que romper con ese Fondo Monetario que nos impone arrodillarnos, con la aclaración de que no es el pueblo que está arrodillado, sino este gobierno. Bueno, ¿qué decías, Roberto? Yo quería... Te pediría síntesis, si es posible. Muy rápidamente. Primero, la Constitución establece que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Quiere decir que lo que hay en el Congreso es la voluntad del pueblo argentino. No hay representación más legítima que la representación del Congreso, porque eso sí fue elegido por la gente. No lo eligen ni a Fernando Bravo ni a Neustadt, eligen a una cantidad de diputados que no lo van pongan en la misma lista, bien o mal. Por eso, no, pero como que se ha generalizado bastante para que vos señales también la diferencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la actitud como jóvenes que podemos tener? O nos sentamos y criticamos de afuera, decimos, porque no sirven, porque se pelean, o participamos, competimos y ocupamos los espacios que hay vacíos. Porque Sarmiento decía, pues sí, está bien, pero ¿sabés lo que decía Sarmiento? Sí. El que no se interesa por la política tiene un solo castigo, aguantarse la política que hacen los otros. Si no nos queremos aguantar la política que hacen los otros, hay que intervenir. No se puede hacer política. Porque uno tiene que estar impuesto por el partido. La maquinaria partidaria que ya existe, que en general está muy bien montada, y montar un partido político no es nada fácil. Entonces, si uno entra en el Partido Radical, en el Partido Peronista, no, pero se puede, ¿sabes qué puede hacer? No se puede. No se puede, ¿sabes qué pasa? Hay una responsabilidad nuestra. Ya probamos varios nosotros. Digo, yo creo una cosa. Hay una responsabilidad nuestra que es la defensa de determinados principios, de convicciones y una conducta.
creo que evitar la generalización. Si hoy la gente confunde todo, es porque estamos haciendo las cosas mal. Primero, no tiene que confundir todo, porque si no somos iguales, la gente tendría que empezar a diferenciar actitudes que no son iguales. Nosotros somos corresponsables de que la gente confunda todo. Es decir, yo primero no quiero asociar una lógica corporativa que se abroquela entre los políticos frente a la crítica y dice, la política está bien, hay que... No, hay que ser abierto. A ver, tampoco la prédica golpista contra la política, la prédica autoritaria. Entonces digo, primero, cambio nuestro, diferenciación. Decir, ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Ser coherente una manera de hacer y una manera de vivir. Ser coherente, demostrar que también el ajuste lo sufrimos los políticos. Porque hay políticos que ven las leñas en Punta del Este, en country los fines de semana, que andan en coche último modelo. No explicaba a la sociedad cómo pueden hacer eso. Entonces, el ajuste para todos. Los dirigentes políticos también sufrimos el ajuste y vivimos austeramente. Y después, la sociedad, la responsabilidad de discriminar y hacer seguimiento de cómo se comportan y qué plantean los dirigentes políticos. Bueno, sí, un momentito. Señorita, ¿qué quiere decir allá? A lo que yo voy es que siempre recibimos un país en crisis. Y se nos pide a nosotros que, un nuevo presidente, no importa la ideología, vamos todos con el nuevo presidente. Perfecto, yo a lo mejor soy demasiado altruista. Pero no hay una palabra que identifique como coherencia, como sentido común y que digamos, es el nuevo presidente, es el presidente de los argentinos. Ojo, no hablo de no hacer debate, pero estar con él, no atomizarse como hacen todos los políticos y meta palo, es decir, no dejar el debate de lado, pero por lo menos ir al lado y acompañar una gestión para salir adelante. Eso no lo vemos. Pero la gestión se acompaña, en el caso de la oposición, con una oposición constructiva, con una oposición que apoye las buenas medidas del gobierno, pero que ayude a gobernar señalando los errores. Porque si hacemos amén a todo, no es oposición, ¿Y si se hizo, es consecuencia. Sí. Y si sistemáticamente, como hacen algunos políticos, todo está mal, simplemente porque lo hace el gobierno, a veces mezquinamente especulando con que si al gobierno le va mal, después a nosotros nos va a ir bien, sin entender que cuando a un gobierno le va mal, son muchos millones de argentinos los que siguen sufriendo. Pero hay que hacer lo que se prometió, Albamonte. No se puede acompañar la defraudación y la hipocresía. Si se prometió una cosa y se hace otra, no se puede acompañar. Bueno, volví por acá, joven allá. Sí, yo sinceramente, hace media hora de programa estamos aquí y lo único que hemos escuchado es la defensa del Parlamento por parte de los diputados. Yo en realidad vine a este programa a charlar de, cuál es el país que nos dejan. Claro, pero que es responsabilidad mucho también de los diputados. No, además, sí, pero lo único que hemos escuchado hasta ahora es una defensa de un discurso político de cada uno de los partidos. Nosotros estamos aquí como ciudadanos. Yo estoy igual que vos acá y no escuché una defensa del Parlamento. Yo no la escuché. No, hay un ataque, una defensa de lo político y no lo político. Yo creo que debemos hablar de la construcción o la reconstrucción del país a partir de como parlamentarios despojados de su tinte político y nosotros como ciudadanos. Aquí yo por lo menos tengo una idea política, pero no trato de plasmarla ni trato de criticar a aquel que no piensa tal cual como yo, lo que hemos demostrado en estos momentos. Lo que sí yo plantearía es, ¿cuáles son los denominadores comunes que deben tener los parlamentarios, más allá de sus cuestiones de sus partidos políticos, y en qué forma los jóvenes podemos contribuir a fortalecer esos denominadores comunes y a reconstruir nuestro país? Bueno, señorita. Yo creo que exactamente pienso como él y que creo que hay un problema de actitud. Nosotros como políticos, como representantes, tendrían que venir a escucharnos y a intercambiar ideas y no terminar, parecía otro programa, no parece el programa planteado que era hablar sobre los jóvenes. Terminamos hablando como en otro programa de política. Y no simplemente, es el escuchar, los políticos se encierran tantos entre ellos, miran a su ombligo, que terminan perdiendo la noción de la realidad y se alejan. Entonces ahí está el problema. Yo creo que nosotros, si comparamos la situación en que se encuentra la clase política en estos momentos, en el 90 con el 83, han surgido algunas cuestiones como la falta de credibilidad, la desconfianza, que fueron generadas por una parte, como decíamos antes, por comunicadores que desprestigiaron, pero por otra parte hay políticos que se autodesprestigian, ¿no? Que han trabajado, han hecho mal las cosas como para que la gente descrea de ellos. Algo es la defraudación que hablaban los panelistas. Bueno, entonces yo digo, ¿cómo van a hacer ustedes ahora para reconstruir esta relación entre la sociedad y los representantes? De esto se trata. Esto es urgente. Entonces, como jóvenes decimos, queremos escuchar qué es lo que van a hacer de ahora en más, que ellos es evidente esto, ¿no? Bueno, dos temas finales. Uno suyo. Sería fundamental que esta parte política que hay que reconstruir esté orientada a volver a que los partidos políticos
sean herramientas de transformación social en favor de los sectores que representan, porque eso creo que es fundamental. Si no cumplen con lo que prometen a los que representan, se terminan siendo cómplices, terminan siendo parte de un sistema que es contrario a los intereses de la gente que los llevó al poder. Joven allá. Sí, no, que me parece que no está bien esquivar el tema de la crisis de los partidos políticos y el tema de la representatividad. Hubo un caso muy concreto que fue la derrota aplastante a la propuesta por los dos grandes partidos de la Argentina en el plebiscito por la reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y eso es un indicio que ya los comunicadores sociales casi lo han olvidado, lo han tapado, pasó, se olvidaron, acá no pasó nada. No pasó nada, pero para nada. Es algo gravísimo. Hay que replantearse, y eso es lo que como joven yo quiero que los diputados me digan. ¿Qué solución ven a esa falta de credibilidad que tiene la gente hacia ustedes? Bueno, tras la pausa, Bruno te dar la palabra. El corte ha estado muy sabroso, lástima que se lo perdieron los televidentes. Brunati, ¿qué decía usted? Hay supremacía del grupo hay supremacía del grupo de los 8. Ojalá en el Parlamento Chacho y yo tuviésemos la oportunidad que tenemos acá, ¿no? Dios quiera que no. Yo espero que seamos capaces de proponer las políticas necesarias como para que esto suceda y para remediar de alguna manera esta traición flagrante que vive hoy el peronismo. Pero esta es otra cuestión que la vamos a discutir en otro momento. A mí lo que me interesaba es lo que se había planteado acá. Lo que habían planteado en último término. Tratar de defender en conjunto el ámbito político, la dirigencia política, creo que lleva a un callejón sin salida. Acá lo que hay que hacer es defender el sistema, esto ya lo ha planteado muy bien Bravo, es decir, la democracia, esto está defendido, y lo que tenemos que hacernos cargo de que existe una crisis en la dirigencia política hoy, y descubrir cuál es el origen de esa crisis. Yo noto tres grandes grupos de razones. Que el país está como está y no logra salir porque no sabemos cómo, porque no podemos o porque no queremos. El no podemos lo descarto de pleno porque siempre se puede hacer algo y nunca se puede hacer todo lo que uno quiere. Así que el no podemos me parece que es una falacia. El no queremos creo que es la causa, porque allí está la cuestión, está en la voluntad política necesaria para modificar una situación que hoy advertimos injusta. Y creo que la cosa pasa por demostrar voluntad política, que la gente la reconoce cuando se expresa. Brunati, le hago una pregunta, le intercalo a todos los políticos. ¿Usted siente que los políticos son realmente sinceros cuando dan un diagnóstico de una situación o engañan? ¿O guardan algo? ¿O no son realmente fieles con la gente? No, yo lo que puedo hablar es de mi experiencia, es decir, acá se planteó cómo son las internas, nunca hubo una interna en el justicialismo más prolija que la que tuvimos anteriormente, es decir, con la que da origen a la candidatura de Menem. Y sin embargo, las consecuencias son catastróficas. Hay de todo. Así que, ahí no pasa la cuestión. Pero digo yo, por ahí no pasa un nivel de credibilidad. Permíteme, Bravo, sí. Con esto redondeo. Yo creo que la cuestión está en tener en cuenta qué es lo que hay que privilegiar, la estética discursiva o la ética de la acción. Si la gente ve la estética discursiva, y bueno, tiene que ver con lo que yo expreso, la calidad o la estética con que lo expreso. Sí. Ahora, en la medida que la gente pueda ir advirtiendo una ética de la acción, es decir, cómo se comporta políticamente cada uno de los representantes, ahí las cosas ya son distintas. Espera. Pero para encauzar un poco, una moción nada más que para encauzar un poco el programa, en este sentido, nos van a seguir criticando. Nos van a seguir, Fernando, te quieren dejar sin trabajo, Bravo. Nos van a seguir criticando de que lo único que estamos hablando es de la crisis y no hay solución. Yo creo que la gente lo que está buscando, y después, cuando termine el programa, alguno lo va a decir, no hubo una sola propuesta. No, pero si no se trata, no tenemos que arreglar el mundo acá. No, pero por lo menos alguna propuesta concreta. No nos agotemos en la crítica. Pero, a ver, Luisito. No, yo quería dar un ejemplo. El presidente Menem, cuando era candidato, decía en declaraciones públicas que hay muchos sectores sociales que se han concentrado en una campaña para responsabilizar por la profundidad de esta crisis a las empresas del Estado. Lo decía Menem. Y él, dice Menem, que yo sepa, las empresas del Estado no han sacado sus capitales afuera. Respetamos a las empresas de capital privado cuando vienen y se quedan, pero son ellas, las de capital privado, las que han sacado del país grandes sumas de dólares y nos han colocado en esta suerte de indefensión. Muchos empresarios han vaciado sus empresas, tienen riquezas colocadas en otras partes del mundo. Los peronistas votaron esto. Decían, tiene razón este señor, y lo votaron. Cuando subió, Menem dijo,
Las empresas privadas son lo más grande que hay. Las empresas del Estado son el desastre del país. Las que han perjudicado a la Argentina. Entonces, ¿cómo le van a creer a alguien como Menem? Esto, la gente, Menem, Cafiero en la provincia de Buenos Aires, 300.000 puestos de trabajo. Bueno, para no ir más para atrás, Alfonsín, la democracia se come, se cura y se educa, y después con la democracia era el gobierno de Alfonsín, que ni se comió, ni se curó, ni se educó. Entonces, es legítimo. Hay millones que se sienten estafados.